Es responsabilidad profesional del implementador y del supervisor tener en cuenta estos alcances para ejercer y tener un mayor control, un mayor seguimiento y una mayor perspectiva en la ejecución del plan de manejo ambiental. ¿Por qué? Porque con este criterio vamos a tratar de reducir al mínimo los impactos en su distancia relacionados a las áreas de influencia evaluados en el IGA correspondiente, en el instrumento de gestión ambiental. Bien, entonces, una vez que hemos analizado a qué me voy a meter, cuál es el sector al cual voy a disponer, cuál es la disposición o la relación entre el ser humano y el medio ambiente, qué es un impacto ambiental, qué es un impacto social, qué es riesgo, qué es una evaluación de impactos ambientales, qué es un EIA, qué es un área de influencia, que son componentes, valga decirlo, de un instrumento de gestión ambiental. Entonces es necesario conocer y saber estos criterios para poder tener la capacidad, como mencionamos al inicio, de manejar un estudio de impacto ambiental, como vamos a hablar también más adelante. Tener en cuenta que un instrumento de gestión ambiental no solamente se lee, se debe interpretar. El supervisor debe tener la capacidad también de interpretación, porque no solamente es leer un documento y hacer lo que dice, debemos tener la capacidad, de nuevo, profesional, de evaluar e identificar todos los componentes que nos menciona la guía ambiental, en este caso nuestro correspondiente instrumento de gestión ambiental. Entonces, hay que tener una capacidad interpretativa, no solamente de ejecución ciega, sino de evaluación e interpretación. Entonces, con todos estos puntos ya mencionados, tenemos paso a qué es una supervisión y qué es un supervisor ambiental. Entonces, no solamente nos basta o debemos tener en cuenta los conocimientos básicos o técnicos para ejercer un criterio en la supervisión, sino saber también cuál es nuestro rol, cómo lo vamos a ejercer, quiénes somos, por qué en mi chaleco, en mi casaca o en mi casco dice supervisor. Entonces, supervisión y supervisor ambiental. Como ya hemos mencionado, igualmente, primero debemos tener en cuenta qué es la supervisión, el acto que vamos a realizar, antes de hablar del personaje. La supervisión ambiental es el conjunto de labores desarrolladas, es el conjunto de actividades que vas a ejercer como supervisor en sí, que se desarrollan con el objetivo de verificar y controlar la correcta ejecución del cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en relación a alguna actividad, en este caso un sector económico. Puede ser sector transporte, sector minería, energía, sector transporte, sector construcción, vivienda, sector educación, etc. De nuevo, como hemos mencionado anteriormente, una característica del supervisor es verificar, seguir y controlar con el conocimiento y los criterios con los que debe contar para realizar la adecuada fiscalización interna de la implementación de las obligaciones ambientales o compromisos ambientales. Otra forma de también conocerlos.
obligaciones ambientales o compromisos ambientales. Estas obligaciones ambientales pueden ser referidas de un IGA, un instrumento de gestión ambiental, y o normativas de carácter ambiental. A ver, debemos tener en cuenta también lo siguiente. Cuando ejercemos supervisión, cuando ejercemos actividades de supervisión, y no solamente una supervisión interna, de repente eres supervisor, eres fiscalizador, eres auditor externo, como en el caso de una EFA, una entidad de fiscalización ambiental, o el clásico ejemplo del OEFA. No solamente te abocas a fiscalizar, auditar o supervisar el instrumento de gestión ambiental correspondiente a la actividad, sino también complementas la ejecución de tu labor con las normativas ambientales que existen en tu país. Así como hay normativa nacional o normativa general, también hay normativa sectorial. Una cosa es la Ley General del Ambiente, la Política Nacional del Ambiente, la Ley de Gestión Integral de Residuos. También están los reglamentos de protección ambiental de cada sector. Reglamento de protección ambiental del sector industria, del sector transporte, del sector construcción. Así como también existe el reglamento de gestión de residuos sólidos, de residuos de la construcción y demolición. Entonces, el conocimiento también de la normativa ambiental, la normativa ejecutable o la normativa en sus diferentes estamentos es también menester de conocerse y tener en cuenta, no solamente para el implementador, sino aún más para el supervisor. Entonces, conociendo qué es una supervisión, pasamos a hablar del supervisor. Ya hablamos de la acción, ahora vamos a identificar al actor. El supervisor ambiental es el encargado de verificar o ejecutar el cumplimiento de la regulación ambiental, obligaciones ambientales. ¿Por qué hablamos de verificar o ejecutar y no verificar y controlar, como hemos mencionado? Porque el supervisor ambiental no solamente controla, no solamente dirige o no solamente emite opinión o comentario, sino también ejecuta de alguna manera, y esta es una característica propia de la supervisión ambiental, que de alguna manera ejecutamos también la implementación del plan de manejo ambiental, de los compromisos o las obligaciones ambientales. ¿Por qué? Porque incidimos en nuestra labor de supervisión que se cumpla, que se implemente los planes y las obligaciones o compromisos ambientales. Es por eso que intrínsecamente también tenemos esa particularidad de ejercer ejecución en el PMA de alguna manera. Tal vez no de manera directa, pero también tenemos esa particularidad. Entonces, establecidas en la normativa y los posibles efectos directos que pueden generar las empresas en el ambiente, dictando medidas de control de riesgo o brindando orientación según sea el caso. Tengamos en cuenta que toda actividad humana, como hemos visto al inicio, genera impactos. Entonces, toda actividad, todo sector, todo tipo de empresa, todo tipo de desarrollo humano tiene un riesgo y un impacto ambiental o socioambiental. Por eso hablamos de empresas también. Luego, en la ejecución de labores en el sector construcción, tenemos dos grandes implicados, dos grandes actores: el implementador y el supervisor. ¿Quién es el implementador? La característica en el sector construcción son los famosos consorcios, la contratista y el consorcio. La contratista, que viene a ser el ejecutor,
quien aplica las labores de construcción. El implementador, a través de las constructoras, las contratistas, tienen a su principal profesional, que es el especialista ambiental, el especialista socioambiental o el que hace a su vez como especialista SOMA. Entonces, el ejecutor del actor implementador es el especialista ambiental. Y en el caso de la supervisión, conocido también como consorcio supervisor por lo general, también está conformado por especialistas en cada, valga redundar, en cada especialidad. Especialistas sanitarios, eléctricos, en seguridad, especialistas ambientales, especialistas, etcétera, etcétera. Arquitectos civiles, de estructura, de suelos, etcétera. Estos especialistas son supervisores que en su especialidad, valga decirlo, supervisan al implementador. Un supervisor arquitecto, un especialista supervisor arquitecto va a supervisar las labores del arquitecto implementador. Un supervisor de suelos o un supervisor de infraestructura o un supervisor ambiental en este caso va a supervisar las labores del implementador ambiental de la contratista, en este caso la constructora. En nuestro caso, de nuevo, un supervisor ambiental o un supervisor socioambiental o un supervisor SOMA va a supervisar las labores, las actividades y la implementación del especialista ambiental o socioambiental o SOMA de la contratista. Entonces, debemos tener en cuenta este punto también. ¿Quién es el implementador y quién es el supervisor? Sin embargo, el supervisor debe tener en cuenta siempre el carácter orientativo. Es lo primero. ¿Por qué? Porque dentro de la figura o el marco del supervisor, es este el que conoce más, es este el que sabe más, es este al que el implementador puede recurrir para consejo. No significa que lo que se diga el supervisor se va a hacer al 100%, pero es una responsabilidad adicional del supervisor. Bien, una vez identificado qué es lo que somos, cuál es nuestro rol y cómo lo ejercemos, pasamos a ver cuáles son los controles de supervisión ambiental. Entendamos una cosa primero. Cuando hablamos de supervisión y supervisor ambiental, entendemos la ejecución de labores orientativas, como hemos mencionado. La ejecución de estas labores orientativas va a permitir al implementador, valga redundar, implementar o ejecutar de una manera óptima o una manera más adecuada el plan de manejo ambiental implícito en el IGA correspondiente o en el IGA respectivo. De nuevo, el supervisor debe tener el carácter orientativo. ¿Por qué? Porque sabe pasar de que el implementador o la realidad de la obra, del proyecto, pueda tener ciertos matices en ciertos momentos que implique que haya que formular o estructurar otro tipo de actividades ambientales que no está contemplado en el EIA. Entonces, hasta ese nivel hay que tener capacidad de orientar y de supervisar. Entonces, controles de supervisión ambiental. Como mencionamos anteriormente, cuando uno ejerce la supervisión, ¿qué es lo que ejerce en realidad? Ejerce una acción de mando, una acción orientativa o una acción de guía. Cuando hablamos de controles de supervisión ambiental,
hablamos de lo que se debe ejercer en general, porque el implementador va a ejecutar el plan de manejo ambiental directo de su IGA correspondiente. Y nosotros, como supervisores, debemos tener en cuenta lo que el implementador va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que el implementador va a hacer? Lo que está en nuestro IGA correspondiente. Es lo primero que se va a hacer. Es lo primero a lo que se debe recurrir. ¿Cuáles son los puntos más importantes o puntos generales que debemos tener en cuenta a la hora de manejar o tener en cuenta un instrumento de gestión ambiental? De nuevo, recordemos, no solamente es un estudio de impacto ambiental, un EIA en cualquiera de sus tres categorías. Categoría 1, declaración de impacto ambiental, categoría 2, semidetallado o categoría 3, detallado. Puede ser cualquier otro tipo de IGA, contemplado o no contemplado en el CIA. Puede ser un PAMA, puede ser un PMA independiente, puede ser un plan de manejo de residuos independiente, como lo vamos a ver a comentar ahora. Puede ser un plan de monitoreo ambiental, puede ser un IMA, etcétera. Un informe de monitoreo ambiental. Entonces, el IGA o Instrumento de Gestión Ambiental tiene como primer plano la descripción del proyecto. Cuando nosotros tengamos algún vacío, el implementador tenga algún vacío o haya algún tipo de necesidad de establecer alguna medida ambiental adicional o correctiva, la información del proyecto está en el instrumento de gestión ambiental. Entonces, tenemos la información de los aspectos técnicos directos del proyecto en la descripción del proyecto. Entonces, ahí podemos abocarnos y podemos dirigirnos para poder informarnos al respecto de las correspondientes actividades y el tipo de proyecto que se genera. Luego tenemos los planes de manejo de residuos sólidos. Una característica muy particular y general en el sector construcción es justamente la generación de residuos. ¿Por qué? Porque en el sector construcción no solamente podemos generar residuos municipales o residuos comunes, sino también residuos peligrosos y también los famosos residuos de construcción y demolición. Entonces, esto, aunado a las características de segregación en la fuente, de gestión y manejo interno, de gestión y manejo externo, de disposición final y de EPS o EOs, el plan de manejo de residuos me va a dictar las pautas normativas y adecuadas para yo poder gestionar adecuada y correctamente mis residuos sólidos como generador que soy. Otra característica dentro del plan de residuos son los famosos colores de los recipientes. Lo vamos a comentar más adelante. Luego tenemos también los planes de seguimiento y control o monitoreos ambientales. Es muy conocido los monitoreos ambientales en sus diferentes matrices. Así como existen monitoreos ocupacionales, también existen monitoreos ambientales. Los monitoreos ambientales se deben hacer de manera obligatoria y por lo general se realizan monitoreos ambientales antes, durante y después de las actividades de las labores constructivas del proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué se hace antes? Para poder evaluar cómo se encuentra el medio natural antes que tú inicies labores. Durante las labores, para ver cómo estás afectando el medio ambiente en relación al primer monitoreo. Y al final del proyecto, para ver o evaluar cómo estás dejando el medio ambiente. Por eso es que se tiene ese criterio, antes, durante y después. Dependiendo del tipo de proyecto, los monitoreos van a ser distintos. Puede ser monitoreo de calidad de aire,
material particulado, PM10 o 2.5, highball, lowball, puede ser tren de muestreo, dependiendo qué tipo de gases vas a monitorear. Un pequeño paréntesis aquí, tanto el implementador como el supervisor, como hemos dictado ya, debe tener la capacidad de evaluación y de análisis, porque sabe pasar de que tal vez el instrumento de gestión ambiental está mal hecho, no está correctamente hecho o tiene errores. Entonces, es menester en primer plano del implementador de tener la capacidad de proponer alternativas o proponer soluciones a los errores que puedan estar inmersos en el instrumento de gestión ambiental. Por ejemplo, si un plan de monitoreo no está completo o falta alguna matriz o no está correctamente estructurado, el implementador tiene la potestad y la capacidad de poder proponer un nuevo plan de monitoreo. Claro, se hace de manera, primero una comunicación interna con el titular del proyecto, con la misma constructora, una reunión previa con la supervisión y aprobación de la supervisión. Entonces, el implementador es el primer actor en proponer nuevas directrices o nuevas propuestas, valga redundar. Como seguía mencionando, calidad de aire, tren de muestreo, tren de gases, dependiendo de los gases que consideres o que se formulen en el plan de monitoreo, puede ser también monitoreo meteorológico, ruido ambiental o ruido ocupacional, dependiendo si es ambiental o ocupacional, monitoreo de aguas, monitoreo de suelos, tal vez implique monitoreos de fuentes no ionizantes, monitoreos biológicos, monitoreos arqueológicos, etcétera, etcétera. Son diferentes tipos de monitoreos que se pueden implementar dependiendo de la magnitud y el tipo de proyecto, pero por lo general en monitoreos ambientales se sabe hacer calidad de aire, más que todo, material particulado, tren de muestreo y ruido. Y obviamente va aunado a los famosos ECAs y LMPs, ¿no? En sus diferentes matrices. También tenemos en la parte derecha el famoso PMA, el Plan de Manejo Ambiental. El PMA no es otra cosa que las directrices o la estructura directa de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a implementar. El Plan de Manejo Ambiental no es otra cosa que las obligaciones ambientales o los compromisos ambientales a ejecutarse. Viene a ser el resumen de las labores directas que se deben realizar. Y es lo que es susceptible de supervisar, de fiscalizar y de auditar. Otra cosa que también hay que tener en cuenta, tanto como implementador como como el supervisor, es realizar el seguimiento y el análisis de los impactos ambientales. La matriz de identificación y la matriz de evaluación de impactos ambientales es menester también tenerla en cuenta, estudiarla y analizarla. ¿Por qué? Por- Porque a través de estos materiales, a través de estas matrices, vamos a identificar no solamente las directrices de las evaluaciones de los impactos que vamos a realizar, sino también de la evaluación de las actividades que próximamente se van a generar. ¿Por qué? Porque los impactos son justamente los daños que se van a generar por nuestras actividades y nuestras labores.
Entonces debemos también tener en cuenta llevar el control de los impactos ambientales a través de su evaluación. Por último, tenemos las normativas que ya hemos mencionado, tanto la general como la sectorial, a través de sus leyes, decretos supremos, resoluciones ministeriales, reglamentos, etc. Y los anexos. Debemos tener en cuenta lo siguiente. Todo instrumento de gestión ambiental tiene en sí anexos, planos, mapas, estudios complementarios, como por ejemplo, predios afectados, mapas de ubicación, planos temáticos, etc. Entonces, debemos también conocer y tener en cuenta si en estos anexos tenemos estudios que son susceptibles de ejecutarse. Entonces, si es así, también son susceptibles de supervisarse, de fiscalizarse y auditarse. Entonces, procedemos a ver cada uno de ellos. La descripción del proyecto. En este capítulo, porque todo IGA se divide en capítulos. La descripción del proyecto nos da las características del proyecto y la descripción breve de las tareas que se van a desarrollar en cada fase. Por lo general, cada proyecto se divide en actividades preliminares, actividades de construcción, actividades de cierre y operación y mantenimiento. Entonces, en cada fase también se debe indicar por qué se escogió el sitio en cuestión. La descripción técnica es el núcleo, como su propio nombre lo dice, es el núcleo técnico de la naturaleza del proyecto, porque es en base a esta descripción técnica que vamos a evaluar los impactos que son susceptibles de generarse por el tipo de actividades que se va a realizar. Entonces, en la descripción técnica se describe de forma detallada las actividades de las que se conforma el proyecto, así como el inventario completo de lo que se necesita para cada una de ellas. Entonces, en resumen, de nuevo, la descripción del proyecto es la información técnica del mismo y nos va a ayudar a entender en su momento a qué dirigirnos en el tema ambiental o socioambiental. El plan de manejo de residuos tiene como procedimientos y técnicas que permiten realizar una adecuada responsabilidad en la gestión de los desechos o los residuos que generamos por las actividades que realizamos en nuestro proyecto y así reducir los impactos en el medio donde se generan. Una característica del famoso plan de manejo de residuos es que puede estar mencionado dentro del IGA como un capítulo o puede ser un estudio aparte o independiente. Esto sabe pasar, entonces hay que saber también la naturaleza del expediente ambiental del proyecto, hablando respectivamente de su instrumento de gestión ambiental o de sus estudios complementarios. Entonces, el plan de manejo de residuos puede ser un IGA independiente o puede ser un capítulo que forma parte del IGA. Sin embargo, debemos también tener en cuenta que no solamente existen residuos sólidos, sino también residuos líquidos, ya sea industriales o domésticos. Pero también existen residuos líquidos. Y también existe la disposición no solamente de residuos sólidos, sino también de residuos líquidos, de EPS o EOs que se especializan en cada una de estas. En el tema de residuos tenemos la aplicación de las famosas normas técnicas peruanas o NTP, como por ejemplo la que nos brinda la disposición de los colores para los recipientes de los residuos, sea para residuos municipales o no municipales. Esto siempre se menciona en los planes de residuos y es obligatorio cumplirlo. ¿Por qué? Porque toda actividad o todo proyecto en su desarrollo debe tener su correspondiente punto de acopio de residuos y estos deben estar apropiadamente implementados en número, en color
con tapa, con bolsa, sobre parihuelas, con techo y con su banner informativo. Esa es la disposición. De igual manera, para una disposición final de residuos tenemos residuos sólidos, residuos líquidos, y así también tenemos EPS y EO. ¿Cuál es la diferencia? EPS, empresa prestadora de servicios, y EOS, empresas operadoras. Por la Ley de Gestión Integral de Residuos y su reglamento, decreto legislativo 1278, tenemos que, por ley, ya las empresas operadoras ya no existen EPS, ahora son EOS. Y la empresa operadora de residuos sólidos, según la ley, está autorizada de poder disponer y gestionar todo tipo de residuos. Anteriormente existía la EPS-RS o EPS-S por sus siglas, que eran diferenciadas. Cada EPS tenía una forma diferente de realizar su gestión de residuos, ya sea residuos sólidos o comercialización de residuos. Ya la EO abarca todo de por sí y puede hacer conjuntamente todas estas labores. El plan de seguimiento y control. El plan de seguimiento y control no es otra cosa que el plan de monitoreo ambiental. Contiene la estructura del plan de monitoreo ambiental que se va a ejecutar para el proyecto y va a contener las matrices o los tipos de monitoreo que se van a realizar, así como las coordenadas y los puntos de ubicación, frecuencia, entre otros. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro de un proyecto, de un expediente de un EIA, donde nos muestra el cuadro resumen de la ejecución de los monitoreos programados. Tenemos, por ejemplo, monitoreo de ruido y calidad de aire. Son 2 puntos de monitoreo de ruido, 2 puntos de monitoreo de calidad de aire, sus respectivos parámetros normativas, los ECAs, en este caso. ¿Cuántas estaciones son? Son 3 puntos de ruido y 1 punto de calidad de aire y sus coordenadas. Es importante tener en cuenta el análisis y la estructura de un plan de monitoreo, porque esto también es susceptible de supervisión, fiscalización y auditoría. ¿Por qué? Porque se debe cumplir con lo que dice el plan de monitoreo, cumplir con las ubicaciones, con las coordenadas y el número de estaciones y matrices. ¿Por qué? Porque estos planes son establecidos o estructurados para generar un muestreo o un monitoreo representativo, un monitoreo que nos dé adecuada información para mantener el control y un historial en los impactos ambientales o en la calidad del medio ambiente afectado por nuestras actividades o proyectos. Finalmente tenemos el plan de manejo ambiental, que es el resumen de todos los compromisos y obligaciones ambientales que se van a realizar. Contiene el programa de implementación de las medidas de mitigación y prevención, o sea, las obligaciones o compromisos ambientales, respecto de los impactos ambientales previamente identificados y evaluados que se deberán implementar para el desarrollo del proyecto. Cabe mencionar un detalle aquí. Como vemos en el ejemplo, tenemos programa de monitoreo ambiental y aparte plan de seguimiento y control. Sabe pasar que dependiendo del tipo de instrumento de gestión ambiental que tengamos o cómo está elaborado, el plan de seguimiento y control es el plan de monitoreo ambiental. Y hay otras veces en que lo hacen separado, pero el plan de seguimiento y control, cuando está separado, no es otra cosa que simples indicaciones de cómo hacer el control y el seguimiento, como dice su título, en la implementación de todos los planes y PMA que está mencionado en el instrumento de gestión ambiental. Si solamente menciona plan de seguimiento y control y no menciona planes de monitoreo ambiental, por descarte, el plan de seguimiento y control es el plan de monitoreo ambiental. Entonces, de nuevo, un IGA o un EIA es interpretativo, no es de aplicación y lectura directa. Y también hay que tener en cuenta estos detalles. Luego, tenemos
Como hemos mencionado anteriormente, supervisiones, fiscalizaciones, auditorías, este punto es muy importante, tanto para el implementador como para el supervisor. El seguimiento y análisis de los impactos ambientales que nos proporciona el identificar y evaluar los mismos impactos ambientales. Entonces, como hemos visto desde el inicio, si yo soy consciente de mi presencia en el medio ambiente, cómo impacto, cómo evalúo y qué es un EIA, al yo identificar y evaluar los impactos ambientales que yo genero, puedo realizar un seguimiento y análisis de esos impactos. Y es justamente de este análisis y seguimiento de impactos que yo genero los planes y obligaciones ambientales que debo ejecutar. Desde el plan de monitoreo, plan de manejo de residuos, plan de manejo ambiental, que no son otra cosa que las obligaciones ambientales nuevamente que tengo que implementar o en este caso tengo que supervisar o asegurarme que se cumplan por parte del implementador. Entonces, ¿por qué? Porque de nuevo, uno de los detalles que se debe tener en cuenta como supervisor es justamente ponernos siempre, siempre en el matiz, ponernos siempre en la situación de una supervisión, una fiscalización o una auditoría. Siempre ponernos en ese punto. ¿Qué hacer en caso de? ¿Por qué? Porque de nuevo, lo que se supervisa, lo que se fiscaliza, lo que se audita, es que se cumpla con los compromisos ambientales, que no son otra cosa que todos los planes y programas que menciona el instrumento de gestión ambiental respectivo. Se debe evidenciar que se está cumpliendo. ¿Quiénes son las entidades que se caracterizan por ejercer estas labores de supervisión, fiscalización, auditoría? En primer plano y por lo general OEFA, que es el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. También ejerce labores, más que todo de auditoría ambiental, la Contraloría General de la República. ¿Por qué? Porque la Contraloría tiene funciones, tiene capacidades de ejercer auditorías también en temas ambientales. Entonces tiene facultades para hacerlo. Por lo general, la Contraloría se enfoca más en auditorías o en controles financieros, pero también tiene facultades de auditoría ambiental. Tener eso en cuenta siempre. Finalmente, como hemos mencionado en algún momento, ¿qué son las EFAs? ¿Qué es una EFA? Una entidad de fiscalización ambiental. Pueden ser nacionales, regionales o locales, y son entidades públicas que tienen algún tipo de facultad para ejercer funciones de fiscalización ambiental. Por ejemplo, los gobiernos regionales y las municipalidades en sus leyes orgánicas, ley orgánica de gobiernos regionales, ley orgánica de municipalidades, tienen facultades y funciones para ejercer fiscalizaciones ambientales. Entonces, un gobierno regional o una municipalidad puede fiscalizarte de manera ambiental porque tiene facultades. Y estas entidades son calificadas como EFAs, entidades de fiscalización ambiental. De nuevo, pónganse siempre en el supuesto de una supervisión, una fiscalización o una auditoría externa. ¿Qué hacer en caso de? De nuevo, siempre lo que se audita, se fiscaliza, se supervisa es la implementación de los compromisos ambientales, obligaciones ambientales o el instrumento de gestión ambiental a través de su plan de manejo ambiental. ¿Qué normativas ambientales y control documentario se ejerce en la supervisión ambiental, tanto el supervisor como el implementador? Tenemos normas aplicables. Son normas o es normativa
generalmente aplicada al sector construcción. Por ejemplo, la ley y reglamento del CIA, que lo hemos visto a lo largo de la presente sesión, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, su ley 27446 y el Decreto Supremo 019-2009 MINAM. ¿Por qué? Porque, como su propio nombre lo dice, esta ley y reglamento nos marca las pautas referido a los procedimientos y el sistema de impacto ambiental del país. También está la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su reglamento, el Decreto Legislativo 1278 y su reglamento, que es el Decreto Supremo 014-2017. Un punto importante a tocar y tener en cuenta para la Ley y Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos son las declaraciones y los manifiestos. La declaración anual de manejo de residuos sólidos está dicho en la ley que se debe realizar al año después, a inicios del año posterior a inicio de actividades. Se debe hacer a través del CIGERSOL no municipal. Entonces, por ley se debe hacer. También nos indica la ley que cada 3 meses debemos mencionar o debemos decir, debemos probar a través de los manifiestos y las constancias de servicio los usos de empresas, EPS o EOS, porque EPS aún existen, sobre el uso de sus servicios a través de sus manifiestos, que son unas hojitas verdes, y las constancias, que son hojitas blancas, que nos dan ambos cuando usamos servicios de gestión de residuos externos. Entonces, cada 3 meses o trimestral debemos mencionar también la documentación que nos dan las EPS o EOS, así como la declaración anual. Debemos declarar estos documentos como prueba de que estamos cumpliendo con una adecuada gestión de residuos sólidos. Tenemos también los ECAs y LMPs. Por ejemplo, los ECAs de aire, Decreto Supremo 003-2017, ECA de ruido, Decreto Supremo 085-2003 PCM, entre otros, dependiendo qué tipos de monitoreo se va a hacer y qué tipo de proyecto se va a realizar. Las famosas normas técnicas peruanas aplicables. En el caso de la gestión de residuos, tenemos la NTP 900-058-2019 en su gestión de residuos, código de colores. Como les mencioné, esto es de manera continua y obligatoria cumplir para todo lo que es gestión y planes de manejo de residuos. Los reglamentos ambientales sectoriales, como por ejemplo el sector construcción y sus residuos de construcción y demolición, como en el caso del Decreto Supremo 002-2022 Vivienda. La Ley General del Ambiente, Ley 28611, en caso sea necesario, tener en cuenta también los protocolos de monitoreo ambiental. ¿Por qué? Porque de repente hay algún personal que va a realizar el monitoreo ambiental para el proyecto y tal vez es personal nuevo o no tiene mucho conocimiento y me realiza mal el monitoreo. Si me realiza mal el monitoreo, la información o el IMA, que es el informe de monitoreo ambiental, no sale adecuado, no tengo información correspondiente de una manera adecuada y eso también influye en una fiscalización o una auditoría negativa. Y otras a considerar. De manera interna, ¿cómo gestionamos o cómo se realiza un control documentario, tanto para el implementador como para el supervisor? Los IMAs, que son los informes de monitoreo ambiental, cada monitoreo ambiental genera su informe. Este informe debe ser remitido a la supervisión para que la supervisión tenga conocimiento, primero, que se está haciendo monitoreos y cuál es su información, cuál es su resultado.
Y así se gestiona también un control interno en el historial de calidad ambiental. Registros internos, generación de residuos sólidos, por ejemplo, el implementador siempre debe realizar registros internos de manejo de residuos. Y esa es una prueba interna documentaria que va enclaustrado en un correspondiente informe. Evidencias fotográficas, siempre debe haber evidencias fotográficas que apoyen toda la información en la implementación de los planes de manejo ambiental. Cuadros, matrices de generación y consumo, por lo general, por ejemplo, cuando se realiza la mitigación del material particulado del polvo es a través de regadío. Puede ser regado por manguera, regado manual o a través de cisternas. Entonces, cuando se usa cisternas, por ejemplo, el implementador debe generar un registro, o por lo general se realiza un registro de consumo de agua. Y ese cuadro, esa matriz, es un control ya interno, y es un control que también se fiscaliza y se audita. Los certificados de calibración de los equipos de monitoreo. Debemos tener en cuenta como supervisores también solicitar al implementador que solicite a su vez los certificados de calibración. ¿Por qué? Porque todo equipo de monitoreo que se use debe estar calibrado para que así nos garantice que los resultados o la toma de muestras sea de calidad y sea confiable. Certificados de mantenimiento técnico de toda la maquinaria que se pueda usar, vehículos o maquinaria que se usen en el proyecto. Esto me va a mí, tanto el implementador como el supervisor, nos va a generar la confianza y un control de una mínima generación de impactos ambientales. ¿Por qué? Porque un vehículo, un equipo en mal estado me va a generar más impacto ambiental en su magnitud. ¿Por qué? Por ejemplo, un volquete está en mal estado, me va a generar de repente más gases de combustión, más humo. De repente tiene fugas de aceite, fugas de combustible. Ese es impacto al suelo. Habría que usar el kit antiderrames, hacer todo el procedimiento de contaminación de repente de hidrocarburos al suelo, activar el plan de manejo ambiental. También es un registro interno de incidentes o accidentes ambientales. Entonces, el certificado de mantenimiento técnico es también importante. Certificado de disposición de residuos, EPS o EOS, como hemos hablado ya hace un momento. Permisos, licencias y autorizaciones según sea el caso. Un detalle, más que todo de la supervisión que se sabe solicitar en los temas de EPS o EOS, son tres tipos de documento. Primero, el certificado de la EPS o EO, certificado de ingreso o certificado que constate que está registrado, valga redundar, en DIGESA o en el MINAM. Su minuta, la minuta nos va a decir qué tipo de residuos están ellos permitidos a intervenir. No pueden gestionar o intervenir residuos que no estén en su minuta. Y tercero, en el caso de residuos peligrosos, su permiso, una resolución ministerial, su permiso de transporte y manejo de residuos peligrosos. Entonces, por lo general se piden esos tres. Declaración anual de manejo de residuos sólidos, como mencionamos, respecto a la Ley de Gestión Integral de Residuos, y otros a considerar. Otro ejemplo es, dependiendo del tipo de proyecto y la realidad de las actividades, se puede formular o se puede ver la posibilidad de formular o estructurar un plan de manejo interno de proyecto. Uno aparte del que esté dictado en el instrumento de gestión ambiental. Se puede hacer, pero hay que fundamentarlo y hay que organizarlo entre el implementador y la supervisión y ver si realmente vale la pena o es necesario.
Unos puntos importantes a tener en cuenta para los IMAs, los informes de monitoreo ambiental. Debe mencionar en la carátula la periodicidad y el momento. ¿Por qué? Porque los planes de monitoreo ambiental se estructuran por tiempos, cada 2 meses, trimestral, semestral, anual, etcétera. Entonces, debe mencionar eso en el título, en qué, cada cuánto, en qué año y a qué tiempo corresponde. ¿Qué tipo de parámetros están establecidos? Monitoreo de aire, calidad de agua, suelo, etcétera. ¿Cuál es el cliente? En este caso vendría a ser el consorcio constructor. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que cuando se habla del sector construcción, no lleva el nombre de la constructora en sí. Es un consorcio creado con su propio RUC, por ejemplo. Entonces, este consorcio constructor debe figurar acá. La firma y sello correspondiente y la fecha. Todo esto nos permite hacer una trazabilidad o tener la capacidad de trazabilidad de las labores de monitoreo. Finalmente, ¿cuál es el producto de control final? Es un control documentario. Tanto el implementador como el supervisor generan lo que son informes mensuales. Por lo general, informes mensuales. Estos informes son generados a fin de mes y relatan o conllevan todas las actividades que se realizaron durante el mes. Si hablamos de supervisión ambiental, el informe mensual me va a decir todo lo que se hizo en temas de cumplimiento de medio ambiente o del plan de manejo ambiental durante el mes. Estos documentos, estos informes son vitales de generarse y tenerse. ¿Por qué? Porque primero es un testimonio o es una prueba física de que justamente se está cumpliendo con implementar el plan de manejo ambiental. Eso se fiscaliza, eso se supervisa, eso se audita. Puede haber informes mensuales, puede haber informes semanales, puede haber informes diarios, puede haber informes anuales, puede ser propio informe interno, puede ser un tipo de informe externo. De repente hay una normativa que nos menciona que al final de cada año debes hacer también un historial, un informe historial ambiental de todo lo que se hizo durante el año. No es obligatorio en los marcos internos del constructor, del implementador y del supervisor. De repente el cliente o una entidad solicita de manera adicional, entonces habría que hacerlo, que no sería otra cosa que un compilado de los informes mensuales, nada más. Entonces, como un resumen final, ¿qué tenemos? De nuevo, la actividad antropogénica, la actividad o la presencia del ser humano, en este caso el sector construcción, va a generar riesgo e impactos ambientales o socioambientales. Como ya hemos visto, estos impactos ambientales son susceptibles de evaluarse y a través de esta evaluación generamos los instrumentos de gestión ambiental que están estructurados para justamente informarnos y guiarnos de cómo establecer cuidados del medio ambiente en el cual vamos a interceptar o vamos a estar presentes. Estos instrumentos de gestión ambiental deben ser aplicados e implementados y se debe supervisar. Nosotros en este caso como supervisores ambientales, teniendo en cuenta qué es lo que somos y qué vamos a hacer o cuál es nuestro rol, supervisión y supervisor ambiental. Y por último, ejercemos funciones de control y seguimiento, tanto normativo, técnico y documentario. Entonces, con esto hemos llegado al final de la sesión. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado, ya sea digital o físico, acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver. Bien, para ello es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp.
¿ok? Vía WhatsApp al 951-428-884 o también al 930-627-791 vía WhatsApp. Y nuestros asesores te estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en Perú. Y también recuerda, estamos certificando aquí en Latinoamérica también, si estás fuera de Perú, como en México, Ecuador, Colombia, Panamá, República Dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51. ¿Ya? Bien, por otro lado, también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también. Y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal para la adquisición de tu curso, los materiales y tu certificado. Bien, sobre el certificado tienes dos opciones. Puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico. Recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado. El certificado físico se envía por encomienda hasta tu ciudad. Previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar, ¿no? Acompañado del documento original, el cual se te va a enviar por encomienda. Ya trabajando más de 4 años, estamos certificando a miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica, ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo. Sobre el certificado físico, acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos, válido para Perú y para todas las ciudades, a través de Cruz del Sur, a través de Olva Courier, ¿no? Los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico, ¿ok? Bien, muchas gracias. Esa es la información respecto a la certificación. Ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo, los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico. Antes de ello, invitarte a nuestra página web, ¿no? Directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe, todo en minúscula, todo corrido, sin espacio, para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas. Ahí tienes también los convenios, de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos, diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas, en las diferentes categorías: ambiental, arquitectura, construcción, contabilidad, comercio exterior, derecho, gestión pública, idiomas, ingeniería, minería, obras, pedagogía, recursos humanos, salud, seguridad y también la parte eléctrica. Ahí vas a poder encontrar todos los cursos, los temarios. Simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés. Recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución. Bien, para encontrar también tu curso mucho más rápido, en la parte superior tienes un buscador. Puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación, puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también. Bien, entonces, gracias, ahí está toda la información respecto a la certificación. Proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución ENCAP, ¿no? 951-428-884 o el 930-627-791. Estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú.